¿Está vivo o está muerto? Esta y muchas otras más preguntas son las que se hacen millones de víctimas en Colombia cada vez que un pariente o ser querido desaparece. En Colombia existen 7.496.629 víctimas registradas como desaparecidas forzadas. Ahora bien, imagínense las que no están registradas, aquellas cuya información no fue contada en el registro y solo quedaron en la memoria. Pero, ¿qué es la desaparición forzada? La desaparición forzada de personas es la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma, seguida de su ocultamiento o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esa persona, privándola así de los recursos y garantías legales. Los derechos que se violan son: derecho a la seguridad social y libertad, derecho a la integridad personal, a un trato humano y a la prohibición de la tortura, derecho a la vida, un delito penal previsto por la Ley 589 del 2000 del artículo 165. También, la desaparición forzada es prohibida por el artículo 12 de la Constitución y comenzó a aplicarse en el marco de la doctrina de la seguridad nacional a finales de la década de los 70. El artículo 12 dice: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Este crimen pasó de ser selectivo a ser una práctica masiva de terror por parte de grupos al margen de la ley, donde eran afectados todos los sectores de la población, pero especialmente los más expuestos al conflicto armado. El delito de la desaparición forzada. Primero, en Colombia, este mecanismo de violencia comenzó a finales de 1970 y solo tuvo tipificación expresa en las normas colombianas como delito a través de la Ley 589 del año 2000. Artículo 165. Desaparición forzada. Segundo, durante 30 años de ejecutarse en Colombia este delito sin ser sancionado ni reconocido, esta ley presenta un gran avance visto en dos perspectivas. La primera, normativamente hablando, amparado en las funciones de prevención general y prevención especial de la pena como mecanismo simbólico de la prevención del delito a través de su tipificación de la amenaza de una sanción. La segunda, la visibilización de esta práctica atroz a partir de la consolidación de cifras oficiales de criminalidad al respecto, que en la actualidad, aunque no existan cifras oficiales consolidadas, ya se causan tanto en el ámbito institucional como en el de las grandes organizaciones de víctimas no gubernamentales. Tercero, y en el 2004, a través del artículo 14 de la Ley 890, se aumentó la pena del artículo 165. En el gobierno de Uribe, se promovió la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz del 2005, la cual buscaba acelerar el proceso de movilización de paramilitares, ley bastante criticada ya que ofrecía bajas penas y muchas garantías a personas que habían cometido atrocidades. Las víctimas quedaron en segundo plano y se promovió la impunidad. Por otro lado, existen mecanismos de protección para las víctimas y las familias de las víctimas. La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la implementación de mecanismos de búsqueda urgentes, la creación del Registro Nacional de Desaparecidos, la Convención Interamericana sobre Desaparecidos Forzados de Personas. En conclusión, Colombia sí ha hecho conciencia del delito de la desaparición forzada, no se ha avanzado mucho en la protección y bienestar de las familias víctimas de desaparición forzada, no se ha disminuido las víctimas de desaparición forzada, no se ha cumplido la ley con respecto a las sentencias y sanciones a los autores de desaparición forzada, es decir que, del dicho al hecho hay mucho trecho.